Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Espero que se encuentren bien el día de hoy y que hayan tenido un excelente fin de semana. Bueno, muchachos, vamos a activar nuestras cámaras. Recuerden que es necesario que tengan las cámaras activadas. Obviamente hay personas que tienen excusa y no pueden utilizar la cámara. Pero aquellos que sí la tengan, por favor, la activan. Por ejemplo, Rojas, por ejemplo, Barón, Piñeros, Moya, García. Aquí, mientras tanto, sigo dando ingreso a los demás estudiantes. Ok, bueno, mientras llegan, comienzo. Revisé sus trabajos, sus guías de verificación. ¿Cómo les digo esto? Como la mitad me entregó la guía de verificación, más o menos la mitad. Entonces, la otra mitad, aquellos que no me entregaron guía de verificación, les queda inmediatamente en 3.5 la nota del primer corte. ¿Ok? Automáticamente. ¿Por qué? Porque era requerimiento hacer la guía de verificación para poder sustentar el día 30 o 31 de julio. ¿Listo? Obviamente tenemos unos estudiantes que aquellos que tienen dificultades con la conexión, que el día de la guía, que hicimos la guía de verificación, o el día que yo expliqué la guía de verificación, se les había ido la luz, se les había ido el internet. Esas personas sí, digamos que tienen excusa. Pero 35 personas no van a tener excusa o sea, no van a tener la misma excusa. ¿Sí me entienden? Entonces, aquellos que me enviaron el trabajo, excelente, muy buena descripción de sus familiares. Algunos, la mayoría me envió fotos, muy bien, eso estuvo excelente. Y esas personas van a sustentar el día 30 o el día 31 de julio, ¿ok? Aquellos que no la enviaron y no tienen excusa, pues lo siento mucho. Lo siento mucho, la verdad les queda entre 5 la nota y no voy a ponerme a discutir. Ok, para hoy tenemos guía de conocimiento. Tenemos la guía de conocimiento número 2. Pues espero que la hayan leído, sin embargo, pues voy a hacer una explicación acerca de este tema. Con este tema que es comparativos y superlativos, nosotros terminamos grado sexto, ¿sí? O sea que a partir del tema que nos sigue, empezamos con el contenido nuevo, ¿ok? Contenido completamente nuevo para grado séptimo, ¿ok? Voy a solicitar a Ávila, a Barón, a Moreno, Sánchez, mejor dicho, a todos los que no tienen cámara que la activen, por favor. Si no, me veré obligado a retirarlos de la clase. Un llamado más y los voy a ir retirando de la clase, ¿ok? Entonces voy a explicar el tema. El tema es sencillo, es fácil. Tenemos comparativos superlativos, obviamente, pues para poder desarrollar esta actividad
Debemos tener conocimiento pleno de lo que son los adjetivos. Obviamente, pues fue el tema que trabajamos la anterior semana. Les recomiendo que tomen apuntes porque no todo está en la guía. Les recomiendo también que si tienen preguntas con el tema, sobre el tema, hasta la más tonta sobre el tema, me la hagan saber, ¿ok? ¿Para qué? Para que no existan dudas sobre la actividad o sobre el tema para que podamos desarrollar la actividad con total cabalidad, ¿ok? Entonces, espero que este tema, pues voy a hacer lo posible por explicarlo lo más fácil o lo más sencillo posible, pero también requiere de el trabajo de ustedes, la responsabilidad de ustedes para prestar atención, para formular dudas o formular preguntas y tomar apuntes, pues, de estos temas, ¿ok? Entonces, comenzamos. Básicamente, ¿cómo voy a ilustrar lo que es un superlativo y lo que es un comparativo? Sencillo. Yo siempre hago este ejemplo, lo hago con todos los cursos, lo hago desde que empecé a trabajar y es el ejemplo de la casita. Ese ejemplo también lo trabajamos con los antiguos cuando estábamos en sexto. Entonces, nosotros tenemos una casa. La casa la vamos a poner junto a otra casa. La casa de la izquierda se va a llamar casa A y la casa de la derecha se va a llamar casa B. O en inglés, house A, house B. Entonces ustedes lo que pueden ver ahí es que las dos casas no son iguales. Entonces, aquí es donde llega el primer punto de la explicación. Nosotros tenemos los comparativos, valga la redundancia, para comparar dos elementos, ¿sí? Solamente dos. Entonces, por ejemplo, tenemos la casa A y la casa B. Las dos se diferencian en su tamaño, ¿sí? Pero tienen esa característica en común, el tamaño, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos formular un comparativo o, en este caso, bueno, un comparativo? Es diciendo house B is bigger than house A. La casa B es más grande que la casa A. ¿Sí? Entonces acá yo estoy tomando una característica en común que es el tamaño y con base en la evidencia o en la imagen yo digo que la casa B es más grande que la casa A. ¿Ok? Ahora yo qué digo, yo también puedo ponerlo al revés. Yo puedo decir que la casa A es más pequeña que la casa B. House A is smaller than house B. Pero miren que en el caso del comparativo no me salgo de ahí. No me salgo de esas dos cosas que estoy comparando. ¿Ok? Recuerden que son solo dos cosas que estoy comparando cuando voy a trabajar un comparativo. Ahora resulta y sucede que aparece una tercera casa. Y a esa casa la voy a llamar house C. Y aquí entra el término de superlativo. Los superlativos se utilizan o sirven para resaltar al mejor, llamémoslo así, en una característica específica, ponerlo por encima del resto. Entonces, en este ejemplo, en donde están las tres casas ahora, yo fácilmente, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que la casa C es la más grande de esas tres. House C is the biggest of these.
También puedo ponerlo al revés. Entonces, yo quisiera saber cómo ustedes pondrían esa situación al revés. Ya sabemos cuál es la más grande, que es la casa C. ¿Qué podrían ustedes hacer o formular de tal forma que se resalte esa característica por encima del resto? ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber a través del chat. A ver qué me dicen. Voy a preguntarle, por ejemplo, a Salinas. ¿Qué podrías decir? House A is the smallest of these. Ok, thank you very much. ¿Y cómo lo podríamos nosotros interpretar? O sea, ¿cómo lo podríamos poner en español, señorita Adarme? De primerazo, señorita Adarme, ¿cómo podríamos poner esa situación? Señor, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Listo. Ya Salinas lo dijo en inglés y está muy bien. Pero entonces, ¿tú cómo podrías poner esta situación acá con las tres casas? Que la casa A es la más pequeña de las tres. Exacto, muy bien, thank you very much. Entonces, esta es la diferencia básicamente entre el comparativo y el superlativo. El comparativo solamente se utilizan dos elementos, solamente dos. Por eso es que yo puse al principio la casa A y la casa B. El superlativo se utiliza cuando hay más de dos. Y miren que el objetivo de cada una de estas dos es diferente, porque mientras el comparativo es que una cosa es más que otra, que otra, el superlativo es que una cosa es la más o la mejor que el resto. Yo fácilmente puedo decir, por ejemplo, que, a ver si me acuerdo de ustedes, puedo decir que Forero tiene la piel más blanca que Quintero, o la piel más clara que Quintero. Ahí yo estoy comparando a ellos dos. Entonces yo puedo decir, Forero's skin is clearer or lighter than Quintero's skin. Yo puedo decir, por ejemplo, que voy a imaginar que el cabello de Sánchez es más largo que el cabello de Denger. Entonces yo puedo decir, Sánchez hair is longer than Dengel's hair. Ahora, si lo ponemos desde el otro lado, o el tema del superlativo, yo puedo decir fácilmente que Varón es el más bajito de 7'2". Varón is the smallest or the shortest of 7'2". Así como yo puedo decir que Hernández es el más alto de 7'2". Hernández is the tallest of 7'2". Yo lo que hago con el comparativo es decir que una es más grande que otra y el superlativo es una por encima del resto. Ojo con eso, que eso les va a ayudar muchísimo con el tema de con las actividades que vayamos a desarrollar. Resulta y sucede que los comparativos y los superlativos tienen una estructura general, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hacer las actividades. Cuando nosotros hacemos un comparativo, nosotros debemos tener en cuenta que como estamos comparando una cosa con otra, tenemos que tenerlo presente, ¿ok?
tenemos que tenerlos presentes dentro de la misma oración. Por ejemplo, Maria is more intelligent than Pablo. Tenemos que, ¿a quién estamos comparando? Estamos comparando a María con Pablo. ¿En qué? En decir quién es más inteligente de los dos. O quién es más inteligente que quién. Entonces, como se pueden dar cuenta en esta oración, yo tengo a los dos elementos que estoy comparando presentes dentro de la oración. Tengo a María y tengo a Pablo. Obviamente tengo un verbo, ¿sí? Que en el ejemplo es el verbo to be. Tengo el adjetivo en su forma comparativa, que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo más importante, la característica principal de los comparativos es que la oración tiene el than. Mírenlo acá. O sea, hay dos características dentro de esta oración. Una, que el adjetivo está en su forma comparativa. Y dos, que tiene el than. ¿Ok? Para que la oración sea comparativa, debe tener ese than. Y no se les vaya a olvidar. Háganme el favor. Ahora, ¿cómo sería la superlativa? Fácil. Tenemos esta oración. Maria is the most intelligent student in 8th grade. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy tomando un grupo que es grado octavo y de ese grupo yo saqué a María. ¿Sí? Entonces, este grupo, ¿sí? In 8th grade, yo lo puedo poner o no lo puedo poner. O sea, es completamente opcional. ¿Ok? Como por ejemplo, yo puedo decir que mi primo es el más gordo de la familia. Como también puedo decir que mi primo es el más gordo. ¿Qué estoy haciendo yo con ponerle más información? Ser más específico. Yo fácilmente puedo decir, Maria is the most intelligent. Or the most intelligent student. O sea, dejar la oración hasta acá. Hasta student. Y está correcta. Y tiene sentido. Y está gramaticalmente estructurada. Pero ¿qué pasa cuando yo le agrego esto de in 8th grade? Estoy siendo más específico. Si yo dijera, por ejemplo, que Tocora es la más alta. Ahí está correcto. Tocora is the tallest. Pero la más alta ¿de qué? Es que eso es lo que le hace falta a la oración. Ah, la más alta de 7.1. The tallest student of 7.1. Lo que estoy haciendo con este grupo, del cual en el ejemplo María se parte, es ser más específico. Pero fácilmente lo puedo poner o no lo puedo poner. Ahora, presten atención a esto. La oración superlativa no tiene el than. No lo tiene. La comparativa sí. La superlativa no. Ojo porque con esto, con este pequeño detalle que les estoy explicando, pueden resolver la mayoría de ejercicios que vamos a trabajar en esta semana. Exacto, porque el than es más. Este than en español significa algo. Significa que. Es como si yo dijera, perdón, María es más inteligente
¿Qué, Pablo? Acá no existe el qué. María es la más inteligente o la estudiante más inteligente de grado octavo. Entonces, ojo con ese tema. Ojo con ese detallito. Si la oración tiene el dan, es comparativo. O si, ojo con eso, o si estoy comparando solo dos. La superlativa no tiene el dan. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ok, aquí me ponen unas características, un detalle muy importante, y es que para definir si la oración debe ser comparativa o superlativa, no necesito o no debo solamente poner el dan. También tengo que modificar el adjetivo, ya sea en su forma comparativa o en su forma superlativa. ¿Y esto de qué depende? Porque no todos los adjetivos funcionan de la misma forma. Esto depende de la cantidad de sílabas que tenga el adjetivo. Entonces, ¿ustedes cómo determinan una sílaba? No sé si les trabajaron eso en castellano, ya sea en primaria, en sexto, o le estén trabajando, no sé. La cantidad de sílabas se determina por la cantidad de tiempos en los que se pronuncia una palabra. Un ejemplo, adjectives tiene 3 sílabas. ¿Por qué? Porque por cada tiempo yo puedo decir adjectives, tiene 3 sílabas. Modify tiene 3 sílabas. Modify. Acuérdense que una sílaba es sus consonantes y vocales juntas y que forman un tiempo a la hora de pronunciarlas. Existen, no me acuerdo si son 5 o 6 reglas para modificar estos adjetivos. ¿Ok? Entonces vamos a ver una por una las reglas para que ustedes las puedan entender y las puedan trabajar en las actividades que vamos a hacer en clase. La primera, cuando el adjetivo tiene solamente una sílaba, o sea, cuando el adjetivo se pronuncie en un solo tiempo. Si queremos poner el adjetivo en su forma comparativa, simplemente le agregamos la terminación ER al final del adjetivo. Y si queremos poner la forma superlativa, ponemos el artículo de, que ya lo conocemos, antes del adjetivo y la terminación EST al final. ¿Ok? Chicos, hago el llamado para que activen la cámara. Muchos estudiantes sin cámara, demasiado. Entonces, hago la solicitud para que me hagan el favor, me activen la cámara. Por ejemplo, Muñoz, Rodríguez, Trujillo, Álvarez. Por favor, vamos activando la cámara. Entonces, ok, Muñoz, no hay problema. Entonces, retomamos. Adjetivo con una sílaba, en comparativo ponemos IR al final, en superlativo ponemos el artículo de al principio y ponemos EST al final. Por ejemplo, Joanna is taller than Juana, lo que habíamos dicho al principio. Tall tiene una sílaba. ¿Sí? Tall tiene una sílaba. Entonces, como tiene una sílaba, ¿yo qué hago? Le agrego la terminación ER. Y como es comparativa, le agrego el dan. Entonces, ahí yo qué estoy diciendo? Que Joana es más alta que Juana. ¿Ok? ¿Cómo sería en su forma superlativa? En su forma superlativa, tenemos el ejemplo, Paula is the tallest student in the group. Como tall tiene una sílaba, le agrego la terminación EST al final
y el artículo de al principio. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo ahí? Yo estoy diciendo, Paula es la estudiante más alta de el grupo. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, esa es la primera. La segunda. Cuando el adjetivo tiene una sílaba, pero termina en E. ¿Yo por qué hago esta explicación? Porque me ha pasado muchísimo en años anteriores que yo no explico esta regla y entonces me pone, por ejemplo, cuando termina el adjetivo en E, me pone la ER, o sea, me ponen otra E y la R, u otra E y la ST, y no está correcto, ¿ok? Entonces, cuando el adjetivo tiene una sílaba y termina en E, lo que yo hago es, para la forma comparativa, le agrego solamente la R al final. Y para la forma superlativa, le agrego el artículo de al principio y la terminación st al final. ¿Ok? For example, en comparativa, kings are wiser than warriors. Los reyes son más sabios que los guerreros. Wise tiene una sílaba. Wise. Y termina en E. ¿Cómo termina en ello? ¿Qué hago? Sencillo, solamente le agrego la R al adjetivo. Y como la oración es comparativa, solo le agrego el da. ¿Ok? Ojo con eso, no me vayan a cometer la embarrada. ¿Cómo sería en superlativo? Scientists are the wisest people. Como wise tiene una sílaba y termina en E, no tengo la necesidad de agregarle otra E. No tengo la necesidad. Simplemente le agrego de, el artículo de al principio, y la ST al final. ¿Ok? Para decir que los científicos son la gente más sabia. La más sabia. ¿Ok? No sé si están anotando. Voy a dejar ahí unos segunditos para que terminen de copiar. De todas maneras, recuerden que si de pronto se quedan atrasados, si de pronto se desconectan, si se les va la luz, si se les va el internet, a las 8:39 de la mañana la clase queda subida en YouTube. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el tema y si se quedan atrasados pueden adelantarse con el video en YouTube. Tercera regla. Permítanme eso. Tercera regla. Cuando el adjetivo tiene una sílaba. Mire que todavía seguimos con una sola sílaba. Pero en este caso, el adjetivo que tiene una sílaba termine en consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando el adjetivo tiene una sola sílaba? Ojo con ese requerimiento. Una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. En comparativo, cojo la última letra y la duplico. O sea, vuelvo a escribir la última letra y le escribo o le pongo la terminación ER al final del adjetivo. ¿Sí? Y en comparativas, en superlativas, perdón, hago lo mismo. Cojo la última letra, la duplico y al principio le pongo el artículo de y al final le pongo la terminación EST. ¿Ok?
Recuerden, cuando es consonante, vocal, consonante. Por si no se acuerdan, las vocales son A, E, I, O, U. El resto son consonantes. Por ejemplo, en comparativas, ¿cómo sería? The play was sadder than the concert. Entonces, ¿yo qué pongo ahí? Permítanme esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo el adjetivo sad. Y sad tiene una sílaba y tiene consonante, vocal, consonante. Como cumple con la regla, ¿qué hago? Cojo la D en este adjetivo, la vuelvo a poner y le agrego el ER. Y repito, como es comparativa, debe tener el than. ¿Cómo sería en superlativa? That's the saddest film I have seen. Otra vez, como sad tiene una sílaba y termina en, o está compuesta de consonante, vocal, consonante, ¿yo qué hago? Cojo la D, la duplico, le agrego el artículo de al principio y luego le pongo la terminación EST al final. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué quiero decir con estas oraciones? En español, por supuesto. Que la obra de teatro, recuerden que yo les expliqué a los antiguos que play puede ser jugar, puede ser reproducir, puede ser tocar un instrumento, puede ser como sustantivo obra de teatro. La obra de teatro fue más triste que el concierto. Y en superlativas, esa es la película más triste que haya visto. ¿Okay? Ahí ya estamos cumpliendo con la función de los comparativos y los superlativos. Número 4. Aquí ya hablamos de adjetivos de 2 sílabas. Pero miren que en este caso, el adjetivo termina en Y. Obviamente a la mayoría de ustedes ya les ha de distinguir esta regla, porque no solamente la trabajamos acá, sino la trabajamos en presente simple. ¿Qué pasa cuando el adjetivo tiene 2 sílabas y termina en Y? En comparativos cambiamos la Y por I latina, ¿sí? Y le agregamos lo de siempre, IR al final. Lo mismo en superlativa. Cambiamos la Y por I latina y hacemos lo mismo de siempre. Ponemos el artículo de al principio y la terminación IST al final. Recuerden, no se me vayan a confundir. Estamos trabajando adjetivos. No se me vayan a enredar porque la embarran. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esta oración. A fridge is heavier than a box. Heavy tiene 2 sílabas. ¿Sí? Perdón. Heavy tiene 2 sílabas y termina en Y. ¿Ok? ¿Qué hice yo? Quité la Y, puse la I latina y le agregué IA. Y como la oración es comparativa, puse el than. ¿Cómo sería en superlativo? A closet is the heaviest thing to lift. A closet is the heaviest thing to lift. También pasa lo mismo. Heavy tiene 2 sílabas, termina en Y. ¿Qué hice? Quité la Y, puse la I latina. Al principio le pongo el D, el artículo D, y al final la terminación IST. ¿Y qué estoy diciendo con estas oraciones? Que una nevera es más pesada que una caja y que un closet es la cosa más pesada para levantar. ¿Ok?
Sigo cumpliendo con el objetivo de la función de los comparativos y superlativos. Número 5. Ya vamos a terminar. Número 5. Cuando el adjetivo tiene 2 o más sílabas. ¿Sí? Cabe hacer entender que cuando me refiero a 2 sílabas, me refiero a aquellos adjetivos que no terminan en Y. Para los que terminan en Y y tienen 2 sílabas, está su regla. Si el adjetivo tiene 2 sílabas y no termina en Y, es esta regla. Y obviamente para los que tengan más de 2 sílabas. Expensive, intelligent, formidable, affordable, ¿sí? Para los que tienen más de 2 sílabas, también aplica. ¿Qué hago? Pongo la expresión more. Y al adjetivo me lo dejan quieto. Ojo, cuando trabajamos adjetivos de 2 o más sílabas, en su forma comparativa le agrego el more y al adjetivo ni me lo tocan. No lo vayan ni a mirar. ¿Sí? No lo vayan ni a mirar, no lo toquen, no lo miren, no respiren frente a él. Porque acá no se hace nada con ese adjetivo. Y con superlativas ponemos obviamente la expresión de, o el artículo de, y la expresión must, o sea, the must. E igual, al adjetivo ni me lo miren, ni me lo toquen, mejor dicho, ni le hablen al adjetivo. El adjetivo queda original, en su forma natural. ¿Ok? Por ejemplo, en la oración comparativa tenemos este ejemplo. The clock is more expensive than the collar. Expensive, expensive. Tiene 3 sílabas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Como tiene 3 sílabas, ¿cumple con la regla? Cumple con la regla. Entonces, ¿qué puse? El more nada más. Y al adjetivo no lo toqué, ni lo miré. Y obviamente, como estamos hablando de una oración comparativa, puse la expresión than. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esta oración? Que el reloj de pared, como el que está ahí arribita, no sé si lo alcanzan a ver, ahí al lado de mis carpetas, ese es el clock. Estoy diciendo que el reloj es más caro que el collar. ¿Ok? ¿Cómo sería la superlativa? Fácil. Tenemos esta oración. The diamond ring is the most expensive. Lo mismo. Expensive. Tiene 3 sílabas. Como tiene 3 sílabas, ¿qué hice? Simplemente puse la expresión the most. Y al adjetivo lo dejé quieto. No me metí con el adjetivo, no lo toqué, no lo miré, ni le hablé. Está sentido el adjetivo, por lo tanto no hay que tocarlo. ¿Listo? Se deja en su forma original. ¿Y qué estoy diciendo con esta oración? Fácil. Que el anillo de diamantes es el más costoso, caro. ¿Listo? Con las 2 oraciones yo estoy cumpliendo con la función del comparativo y superlativo respectivamente. Sexta y última consideración, ya para terminar. Resulta y sucede que existen unos adjetivos que se llaman adjetivos irregulares. Son aquellos que son rebeldes. Los adjetivos irregulares son rebeldes. ¿Por qué? Porque no siguen ninguna de las reglas que yo puse anteriormente. Entonces, para grado séptimo vamos a trabajar estos 2 adjetivos irregulares.
good, que significa bueno, y bad, que significa malo. ¿Ok? A estos dos adjetivos no se les puede poner el AER, ni se le puede duplicar la consonante ER o EST. No. ¿Por qué? Porque como yo le digo, estos dos adjetivos son rebeldes, no hacen caso a las reglas que yo puse anteriormente. Tienen su propia forma comparativa y tienen su propia forma superlativa. Me preguntan, ¿existen más adjetivos irregulares? Claro que sí. Son como 6, más o menos. Solo que no los voy a reventar tanto y les vamos a trabajar con estos dos. Entonces, ¿cómo sería aquí el cuento? Que en comparativo, good se transforma en better. Así como está, better. O better también se pronuncia. Y bad se transforma en worse. ¿Ok? ¿En superlativo cómo sería? Que good se transforma en the best. Esa lo han visto mucho. The best. Así como está. Y bad en the worst. Por ejemplo, math is better than social studies. Entonces, esta forma comparativa yo la saqué de good. ¿Y por qué es comparativa? Porque lleva el than. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que las matemáticas o que matemáticas es mejor que ciencias sociales. ¿Cómo sería la...? Ahora, ¿cómo sería si utilizamos el comparativo de bad? Simplemente quito better y pongo worse. ¿Ok? ¿Cómo sería en superlativa? Sería English is the best subject in the school. Yo lo tomé de good. Simplemente cogí esto y lo puse acá. ¿Ok? Lo transformé. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Que inglés es la mejor materia en la escuela. ¿Ok? ¿Cómo sería lo contrario? La peor. Por supuesto, obviamente es un ejemplo. Simplemente quito the best y pongo the worst. Para decir que inglés es la peor materia del colegio o de la escuela. ¿Ok? Entonces, sí, hasta ahí llega la explicación. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. No sé si la tengan. Voy a desactivar pantalla para poderlos ver. Yo creo entonces, pues, como no hay preguntas, que la explicación quedó clara. De todas maneras, si ustedes no llegan a entender algo o si estaban tomando apuntes y se quedaron atrasados, no se preocupen que por ahí a las 8:30 les dejo el video en YouTube para que lo puedan volver a consultar y ahí queda permanentemente. ¿Ok? Entonces, espero que hayan tomado apuntes. No me vayan a enviar los apuntes, simplemente es opcional y es para que ustedes se ayuden a resolver los ejercicios de esta semana. Mañana empezamos a trabajar este tema, actividad en el cuaderno, y de ser posible, el viernes empezamos a trabajar el libro. Si no es el viernes, es el lunes, ¿ok? Entonces, muchachos, no me queda más. Se me cuidan mucho. Gracias por escucharme, gracias por prestarme atención a los que me prestaron atención. Y no me queda más, muchachos. Nos vemos mañana en clase a las 7 de la mañana. Se cuidan mucho. Que tengan feliz día, chicos. Se me cuidan.